Buenas tardes. Yo le quiero dar la bienvenida a un gran profesor de la Universidad de Loyola, Manolo López Casquete, y realmente es un sevillano joven. Nació licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla. Se inició principalmente en la espiritualidad del silencio. Esta mañana ha habido algún señor que ha venido a preguntarme qué era esto del silencio, que le llamaba muchísimo la atención, y después no podía venir. Y comenzó a vivirla en la Escuela del Silencio, fundada por el dominico padre José Fernández Moradier, muy conocido. Y a lo largo de estos años ha ido profundizando en la experiencia de distintas tradiciones de silencio y contemplación. Por lo tanto, traemos una persona experta en este tema tan sensible: silencio y contemplación. Él también tiene una gran formación, es autor de 4 libros en la editorial Desclée de Courbet, que es una editorial muy exigente. No es cualquiera, no puede publicar en la editorial Desclée de Courbet. Y él tiene Regreso a la felicidad del silencio, del año 2006, Las 2 puertas, del año 2007, La piedra del encuentro, 2013, y su última obra, en 2017, en este año ha sido publicada. Además de trabajar en una universidad de la Compañía de Jesús, pues él también colabora en la revista Manresa, que es de la revista que la compañía tiene, diríamos, más cualificada en espiritualidad. Y también es colaborador habitual en la revista de Teología Mística, Vida Sobrenatural, editada por los dominicos de Salamanca. Así que actualmente le doy la bienvenida al doctor don Manuel López Casquete, que es profesor del Departamento de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Loyola, Andalucía, y es miembro de la comunidad de vida cristiana, que nosotros tenemos aquí en el centro también. Hay un grupito pequeño, pero por lo menos está ahí un grupo pequeño de la comunidad de vida cristiana, que va muy al unísono con la espiritualidad de la Compañía de Jesús. Son laicos, pero con la espiritualidad de la Compañía de Jesús. Bien, y por lo tanto, esta obligación que tenemos los jesuitas de los ejercicios espirituales, esto es algo que también ellos lo tienen como una realidad en su vida. Así que, don Manuel, muchísimas gracias por haber venido y estar tan dispuesto a colaborar con nosotros. Que sea muy bienvenido. Pues muchísimas gracias. Gracias a todos los presentes por estar aquí esta tarde, por habernos molestado en venir aquí y que podamos compartir este rato. Muchísimas gracias también a Rafael Porra, director del centro. Es para mí una inmensa alegría estar aquí, que podamos compartir este rato. Yo quisiera empezar pidiéndoos que hagamos un momentito de silencio, un instante brevísimo de silencio. Si lo deseáis, cerrad los ojos si lo deseáis, o si no, no, pero os invitaría a tomar conciencia del aquí y de la ahora, a serenarnos, a sentir nuestra respiración. Hacer buen contacto con el cuerpo. Escuchar nuestra respiración.
comenzamos así de otra manera, imbuidos por el silencio. Bueno, yo estoy muy agradecido por la invitación del Centro San Hipólito, y cuyo hilo conductor este año tiene que ver con la experiencia de encuentro, con lo que supone el encuentro a todos los niveles. Y mi propósito es incidir sobre esta cuestión del encuentro tan esencial, tan importante. Encuentro, en este caso, entre espiritualidades, entre tradiciones, entre religiones. Encuentro entre las distintas caravanas de caminantes de la vida del espíritu, de la vida espiritual, que han ido transitando a lo largo de la historia. Pero no ponerlas a dialogar en sus aspectos culturales, o rituales, o dogmáticos, porque eso, para empezar, sería inacabable, y para seguir solamente nos serviría para poner en contacto lo más superficial, lo más periférico de las distintas tradiciones. No es eso entonces lo que me planteo. Al contrario, lo que quisiera que reflexionáramos juntos es sobre la experiencia común, sobre el núcleo, sobre la experiencia fundante, sobre la fuente de la experiencia que ha motivado la puesta en camino de todas esas tradiciones. Seguramente me podríais decir que es algo muy pretencioso englobar todas las tradiciones y hallar de ellas la experiencia común. Y sin embargo, honestamente creo que sí la hay. Creo que hay una experiencia común que es la que ha puesto en camino a quienes transitamos, y seguramente nos podemos incluir todos ahí, a quienes transitamos los caminos de la experiencia de fe, de la experiencia espiritual, de la experiencia de encuentro con Dios, sea cual sea el modo en que lo concebamos. Quiero decir que no pretendo simplificar en exceso. Sé que no es una cuestión sencilla el diálogo interreligioso. Sé que no es una cuestión que podamos despachar en unos minutos. Pero, honestamente, como decía antes, creo que al final todas las tradiciones no hacen otra cosa que buscar, con las mediaciones culturales que les son propias, la experiencia de encuentro con Dios. Yo quisiera iniciar con una cita de Gandhi, que creo que viene muy al caso. Dice así: ¿acaso Dios mismo no se aparece a diferentes personas bajo diferentes aspectos? Y sin embargo sabemos que Él es uno. La verdad, ¿recordáis? Yo soy el camino, la verdad, la vida. La verdad, dice Gandhi, es la correcta designación de Dios. Por eso nada tiene de malo que cada cual siga la verdad según Dios le da a entender. De hecho, este es el deber de todo ser humano. Es decir, sea cual sea nuestra tradición, sea cual sea nuestro itinerario, hemos recibido una vocación, una llamada, o si queréis, en palabras de Gandhi, un deber, dice él, que es el de descubrir, dice Gandhi, la verdad, el de descubrir a Dios. Bueno, ¿qué podemos decir entonces de esa experiencia común de búsqueda de la verdad o de búsqueda de Dios? ¿Cuál es el punto de arranque? Y seguramente el punto de inicio, el punto de arranque de cualquier búsqueda espiritual, y aquí nos englobamos todos nosotros, tiene que ver con la experiencia de hacernos las preguntas por lo más inmediato. Y seguramente todos nos hemos hecho preguntas sobre lo más inmediato, que es nuestra propia vida. Es decir, ¿qué significa que yo habito aquí en este cuerpo? ¿Qué significa, y seguramente todos nos lo habéis preguntado, qué significa que yo estoy aquí, en esta realidad consciente, en esta realidad sensible, que me asomo al mundo de lo sensible a través de mis ojos, de mi mirada, de mis sentidos? ¿Qué significa que yo estoy aquí? ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué? Hay un sentido. ¿Es mero azar, mera casualidad? ¿Por qué existe mi vida? ¿Para qué existe mi vida? Y sobre todo, cuando digo yo soy, ¿quién dice yo soy? Es decir, ese reducto de conciencia que dice yo soy, ¿qué es en realidad? Seguramente todos nos hemos preguntado por nuestra propia conciencia, qué significa estar vivo aquí, dentro de este cuerpo en el que encarna mi presencia, mi paso por la vida. O como decía Leibniz, ¿por qué algo en lugar de nada? Seguramente también nos lo hemos preguntado todos. ¿Por qué algo? ¿Por qué hay un universo
podríamos verlo, pero sin embargo hay un universo y nosotros estamos en él, en esta diminuta porción que es el planeta Tierra. Pues posiblemente esa sea la puesta en camino, la experiencia inicial de puesta en camino, y que tiene que ver con inquirir, con preguntarnos sobre nuestra propia identidad, sobre nuestra propia naturaleza. Eso es lo más esencial a cada uno de nosotros. Unamuno a veces cuando tenía que dar una conferencia y se refería a sí mismo decía: disculpe que hable de mí mismo, pero soy el hombre que tengo más a mano. Bueno, pues algo así. Es decir, lo más inmediato, lo más evidente, lo más próximo para nosotros es preguntarnos por nuestra propia vida, por nuestra propia identidad. Pues muy posiblemente por vía de interiorización, de profundización en esa pregunta por mi propia vida y por mi propia identidad, los seres humanos, los millones de seres humanos que a lo largo de la historia han ido profundizando en su camino espiritual, hemos ido descubriendo una experiencia, una presencia en nosotros que nos trasciende. Una experiencia, una presencia, que habita en nosotros, en lo más íntimo del corazón humano, en lo más íntimo de la identidad humana, de la condición humana, que tiene que ver con el descubrimiento de lo divino, de lo eterno, de una conciencia universal, omnipresente, omnipotente, puro amor, pura dicha, pura plenitud, y a la que hemos llamado Dios, en otras tradiciones han llamado Alá, o Brahma, o el Tao. Pero, y esto es lo común a todas las tradiciones, a todos los planteamientos, se trata de una presencia que el ser humano ha descubierto en su propio corazón, en lo más íntimo de su ser, en lo más íntimo de nuestro ser. Esa es la experiencia común. Yo he traído cantidad de ejemplos de tradiciones muy distintas. Algunas religiones religiones del mundo antiguo, de lo que quizá vamos a llamar el tiempo anciano, y que muchas de ellas ya están desaparecidas, otras tradiciones como la nuestra o como otras que han caminado en paralelo a la nuestra, y también ejemplos de esta misma experiencia recogidos de la propia revelación de Jesús en el Evangelio o de la experiencia mística de nuestra tradición. He traído ejemplos que ilustran o que plantean esa misma experiencia de los cultos mistéricos de la antigua Grecia, del zoroastrismo, ¿sabéis? La religión de Zaratustra, el culto de Ahura Mazda ya desaparecido también, de la Vedanta hindú, de nuestra propia experiencial y, como decía, también de Jesús en el Evangelio. Obviamente no tenemos tiempo de entrar en cada una de esas expresiones, pero seguramente ni falta que hace. No es necesario, aunque si luego lo deseáis, en el turno de debate podemos entrar en alguna de ellas. Pero yo quisiera centrarme en algunos de estos ejemplos, porque todas estas tradiciones van planteando una experiencia común, que es la que acabo de describir, la experiencia de descubrir en lo más profundo de la identidad humana la presencia de Dios. Como ejemplo, yo quería mencionar una parábola recogida en los Upanishads. Sabéis que los Upanishads son los textos sagrados de la tradición hindú, son más de 200 sutras escritos en sánscrito, los más antiguos de los cuales datan del siglo VII a.C. Permitidme que lea un poema breve contenido en uno de esos textos. Dice así: en el cuerpo existe un pequeño santuario. En ese santuario hay una flor de loto. En esa flor de loto existe un pequeño espacio. ¿Qué habita en ese pequeño espacio? El universo entero se halla en ese pequeño espacio, porque el Creador, la fuente de todo, se encuentra en el corazón de cada uno de nosotros. Bueno, esa es la experiencia a la que yo me refería y que, como digo, está recogida en ejemplos de lo más diversos, de tradiciones muy diferentes, algunas, como digo, que han caminado en paralelo a la nuestra, otras desaparecidas, pero hay una experiencia común que se repite una y otra vez y que tiene que ver con el descubrimiento en lo profundo de la identidad humana de la presencia de Dios. Bueno, en nuestra propia tradición, en la tradición cristiana, hay una cita del libro del Génesis que todos hemos escuchado, es uno de los relatos de la creación del hombre, el libro del Génesis, sabéis que se contienen dos, y hay una muy conocida, donde Génesis 1.26, donde
donde dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y sabéis que la expresión que hace el libro del Génesis es de un modelado de barro, eso era el ser humano, un modelado de barro sobre el cual Dios exhala su aliento. De nuevo la misma pedagogía, somos del cielo y somos de la tierra, somos del humano, pero también lo divino habita en el corazón del ser humano. Bueno, con más claridad Jesús en el Evangelio, Lucas 17, 21, el reino de Dios está dentro de vosotros. San Pablo, Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios, que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Podríamos extraer montones de citas que van todas en esa misma dirección. Hay una expresión de Santa Teresa que me gusta mucho, como lo explica ella. Plantea que cuando se produce esa experiencia de encuentro con Dios, dice, es como si fueran dos velas de cera que se unen tan en extremo que la luz de las dos es una sola. Esa era la experiencia de Santa Teresa. El descubrir que la luz que brillaba en su propio interior, que la luz de su propia conciencia no era algo diferente a la luz de la presencia de Dios. Bueno, esto es, como digo, está muy presente en todas las tradiciones. A mí me gusta mucho cómo lo expresaba Moratiel. Él decía, una belleza exquisita, él decía que el ser humano es tan pequeño como una diminuta gota de rocío, pero decía, y seguramente algunos de los que lo conocisteis habréis escuchado esto, pero decía, sin embargo, en una pequeña gota de rocío cabe el sol. Todo el brillo del sol, la belleza del sol, la majestuosidad del sol cabe en la pequeñez de una gota de rocío. Y eso es el ser humano, eso somos nosotros. Bueno, si os fijáis, todas estas intuiciones presentes en las distintas tradiciones religiosas y espirituales nos conducen en la misma dirección, hacia la misma experiencia, que es la de preguntarnos qué otra cosa somos, cada uno de nosotros, qué otra cosa sois, qué otra cosa soy, más que un asomo de la presencia de Dios. ¿Qué otra cosa somos? ¿Qué otra cosa es mi conciencia más que un asomo de la conciencia universal, de la conciencia única, de la conciencia divina que todo lo sostiene y que todo lo acoge? Quizá nuestra tradición eso lo podemos ver con muchísima claridad, porque toda nuestra vida espiritual gira en torno a la figura de Jesús, que es, por definición, el rostro humano de Dios. Por tanto, debemos tener muy claro en Jesús que Dios se hace presente en cada ser humano. Que el misterio de la encarnación no es exclusivo, no se dio en exclusividad en la persona de Jesús, sino que cada uno de nosotros somos el misterio de la encarnación, porque la presencia de Dios está en nosotros. Pero la cuestión es que, muy probablemente, en las distintas tradiciones y posiblemente también en la búsqueda personal de cada uno, esa intuición original, esa experiencia original, se haya ido, bueno, no sé si perdiendo, pero sí desvirtuando un poco. Y seguramente ese olvido de esa intuición primera, primigenia, de esa intuición que nos puso en camino, a la humanidad, pues haya quedado muy maquillada detrás de dogmas, de ritos, de elementos culturales, a nivel institucional, pero también a nivel personal. Y seguramente el drama del ser humano tiene que ver con el olvido de ese aliento divino, de esa ruá del Padre que exhala sobre el ser humano. Es decir, nos hemos identificado plenamente con nuestros personajes, con este personaje concreto que habita este cuerpo, que tiene este nombre, estos anhelos, estos sueños, estos temores, estos amores y estos odios. Es decir, con esta identidad concreta que vehicula la presencia de Dios, pero seguramente se nos ha escapado la experiencia de la ruá, de la presencia de Dios en nosotros. A esto en la tradición budista le llaman maya, confusión. Esta es la confusión del ser humano, el habernos identificado plenamente con este vehículo de nuestra existencia, con haber olvidado la presencia del Dios que nos habita. A eso le llaman ellos maya, confusión. En la tradición sufí, sabéis que los sufíes son los místicos musulmanes, tienen una expresión bellísima. Ellos se refieren a la herida de la memoria.
Lo que ellos dicen en su cosmovisión, estos místicos sufíes, es que desde el principio de los tiempos el ser humano se hallaba contenido en el seno de Dios, pero en cierto momento fuimos lanzados a la existencia, arrojados, que diría Ortega y Gasset, arrojados al mundo. Y hemos olvidado de dónde venimos, hemos olvidado que hemos habitado por toda la eternidad en el seno de Dios. Y dicen ellos, hay un reducto en el ser humano, en la memoria, en la conciencia del ser humano, hay un reducto que siente nostalgia de esa experiencia de vivirnos en el seno de Dios, en el seno del Padre. Y es precisamente esa nostalgia, esa herida de la memoria a la que ellos se refieren, lo que nos pone en el camino de regreso a Dios, en el camino de vuelta a casa. Lo cierto es que, bueno, es posible que lo hayamos perdido en cierta medida, pero sin embargo también esa experiencia nos marca el camino de la más alta posibilidad de vivencia humana, en el tránsito humano, la de recuperar nuestra experiencia de lo divino, de recuperar la experiencia del Dios que nos habita. De eso se trata. Es decir, que podamos experimentarnos desde lo divino, de modo que nos hagamos totalmente transparentes a la presencia de Dios. O si lo queréis, dicho de otra manera, es la vocación a cristificarnos, a configurarnos en Cristo, a configurarnos desde la presencia de Cristo, desde la presencia de Dios que nos habita y de la cual Cristo es el rostro humano. Esa es la invitación. Bueno, y la gran pregunta entonces, supongo que eso nos seduce a todos, pero ¿cómo podemos experimentar esa presencia? ¿Cuál es el camino para experimentar esa presencia? Seguramente otra constante de todas las tradiciones es que nos remite al silencio, a la experiencia del silencio. El silencio es la desnudez, el silencio es la pureza, el silencio es limpiarnos, desvestirnos de todos los ropajes que hemos ido añadiendo a esa experiencia original y que nos ocultan, o que nos pueden ocultar la presencia de Dios. Por eso hemos llamado a esta comunicación silencio y contemplación. Hemos dicho que es ahí donde confluyen las tradiciones. Bueno, ¿cómo vivir el silencio entonces? Es verdad que hay toda una tradición o todo un grupo de espiritualidades de silencio que nos invitan a transitar ese camino. Quizá el modo más claro y más concreto de referirnos al silencio sea la atención. Y en todas las tradiciones se advierte mucho de eso, de la importancia de la atención. Hace no muchas semanas leíamos en la Eucaristía del domingo el pasaje de las vírgenes prudentes y de las vírgenes necias. A las prudentes, la conclusión era estar atentos, estar vigilantes. Vigilad. Vigilad es mantenerse en vigilia, es decir, es lo contrario a mantenerse dormido, a estar dormido. Estar vigilantes es estar atentos. Bueno, esto forma parte de todas las tradiciones. En el Zen hace muchísimo hincapié en la atención. San Juan de la Cruz lo hace también con exquisitez. Él dice, invita a la persona a mantenerse en actitud, dice él, de advertencia amorosa, es decir, de atención amorosa. Bueno, ¿por qué esa invitación a la atención? Yo digo, estoy utilizándolo casi como un sinónimo del silencio. ¿Por qué la atención? Es porque esto nos permite vivir con mayor intensidad, en ese tema clásico del carpe diem, de aprovechar los días, exprimir los días. Bueno, seguramente no es eso, no es solo eso, sino que apunta a otra realidad muchísimo más profunda. Y para explicarlo, a mí me gustaría expresar la diferencia entre la mente y la conciencia. Yo creo que la atención nos revela la diferencia entre la mente y la conciencia, y me explico. Bueno, la mente es, por definición, el movimiento, nuestro movimiento interior, el movimiento de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, incluso nuestras percepciones. Se cuenta que en cierta ocasión, en una entrevista a Chanel, a la diseñadora de moda Coco Chanel, preguntaron qué era la moda. Y ella, que era una mujer muy inteligente, respondió que moda es lo que pasa. Esa fue su respuesta. Moda es lo que pasa, lo que no permanece, lo que cambia. Bueno, pues seguramente eso es también la mente. Eso es el pensamiento, por definición, es lo que cambia, lo que pasa. Nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras representaciones mentales son, por definición, lo que pasa. Eso es la mente.
La conciencia, en cambio, es lo que permanece. Es esa vastedad de fondo sobre la cual afloran las representaciones mentales. La conciencia es el silencio. La conciencia es el foco, es la mirada, es, como digo, lo que permanece inalterable, inalterable. Y es en la experiencia pura y desnuda de la conciencia donde podemos recuperar la presencia de Dios. Es decir, en la medida en que podemos hacernos conscientes de nuestras representaciones mentales, pero sabiendo que no somos esas representaciones mentales, podemos experimentar también la presencia de lo que no cambia, de lo que no se altera, de lo que permanece. La presencia de Dios en nuestra vida. Hay una autora, Mónica Caballé, que dice que la clave de nuestra vida es desde dónde la vivimos. Es decir, nos vivimos desde el río tumultuoso de los pensamientos, de las emociones, o nos vivimos desde la quietud de la conciencia. Y eso es lo que lo marca todo. Para ella es lo esencial, lo que marca nuestra vida, lo que marca el sentido de nuestra vida. Bueno, pues la atención es función de la conciencia. Lo que voy a decir es una opinión muy personal, pero creo que el gran principio de sabiduría tiene que ver con esa distancia que abrimos entre la conciencia y los pensamientos. Es la experiencia de silencio. Esa es la experiencia de silencio. Esa brecha que se abre entre el foco, la mirada que observa y las representaciones mentales que son observadas. Supongo que muchos de los presentes, por lo menos aquellos que estéis habituados a la práctica del silencio, habéis tenido la experiencia de, después de un tiempo de silencio, experimentar una alegría sin causa, muy evidente. La alegría para mí es un gran síntoma, para mí es como un síntoma del amor, es algo que nos identifica con un buen camino, nos dice, nos indica que estamos en un buen camino. Seguramente si habéis experimentado eso, tiene que ver con el haber experimentado la conciencia, esa conciencia, como decimos, que es la presencia de Dios en nosotros, porque contiene en sí toda la dicha, todo el amor y toda la plenitud de la presencia de Dios. La atención, por tanto, abre un vacío, una brecha entre la conciencia y los pensamientos. Casi podríamos decir, abre un templo por donde nos brota la presencia de Dios, la experiencia de Dios. Fijaos lo que dice Simone Weil a ese respecto, cuando habla de la atención. Vuelvo a decir, podemos hablar de la atención casi como un sinónimo del silencio. Dice así Simone Weil: en su grado más alto, la atención es lo mismo que la oración. La atención absolutamente pura y sin mezcla es oración. Cuando invade el alma entera, la verdad más ordinaria es como una revelación. De mí solo se requiere la atención, esa atención que es tan plena que hace que el yo desaparezca. Dicho de otra manera, la atención nos permite descubrir todas las tramas, toda la trama de las representaciones mentales y no identificarnos con ello. Somos mucho más que ello. Yo no soy mis pensamientos, yo no soy mis emociones, yo no soy mis percepciones, soy mucho más que todo eso. Mi vida es el vehículo de la presencia de lo divino. Si yo quedo atrapado en las representaciones mentales, atrapado en la experiencia de esta individuación concreta que yo soy, es posible que me pierda la dicha de la experiencia de Dios. Hay otro dicho sufí que dice: desdichado que no atisba el perfume de esa búsqueda. Bueno, yo quisiera aterrizar un poquito todo esto. Es decir, todo esto que he explicado, la diferencia entre la conciencia y la mente, que para mí es esencial, quisiera aterrizarlo un poco poniendo un ejemplo que espero que pueda servirnos de mayor inspiración. Un ejemplo que tiene que ver con un acontecimiento que sucedió a finales del siglo XIX, en Francia, en París, y que tiene que ver con la presentación de un invento revolucionario que se presentó en diciembre de 1895, la noche del 28 de diciembre, la noche de los inocentes, ¿no? Pues ya veréis que tiene su gracia también. Y ese invento que presentaban era el cinematógrafo, algo revolucionario, algo no conocido hasta ese momento. Sabéis que el cinematógrafo lo inventaron los hermanos Lumière
y lo presentaron la primera filmación que hicieron en un café de París. Bueno, en aquella representación estaban menos de los que estamos aquí, estaban 34 personas, que pagaron un franco cada uno por asistir a aquel acontecimiento histórico. Bueno, lo que habían grabado los hermanos Lumière era la llegada de un tren a la estación. Es decir, pusieron el cinematógrafo, la cámara, en el andén de una estación y grabaron la llegada de ese tren a la estación. Cuando hicieron la proyección ante aquellos 34 primeros espectadores, imaginaos lo que sucedió. Es decir, imaginaos que nunca habéis visto tal cosa como el cine y de pronto aquí atrás se proyecta una locomotora que viene a toda velocidad en dirección a vosotros. Bueno, lo que sucedió es que aquellos 34 espectadores se levantaron despavoridos, salieron corriendo porque creían que el tren nos iba a arrollar. Salieron corriendo, se marcharon de aquella sala del Gran Café de París. No queda nada, que el café es solamente una placa que conmemora la efeméride, pero no queda nada. Pero abandonaron corriendo el Gran Café de París y detrás de ellos corrieron los Lumière para pararlos y pedirles que se volvieran a sentar, que tuvieran un poco de paciencia. Bueno, aquellos espectadores, cuando vieron por segunda vez la proyección, descubrieron que no había tal cosa, que no había tal locomotora, que no era otra cosa que un efecto óptico provocado por una sucesión de fotografías proyectadas sobre una sábana. Pero lo cierto es que aquellos 34 espectadores corrieron de pánico porque creían que aquella locomotora les iba a arrollar. Bueno, pues exactamente igual funciona nuestra mente. Exactamente igual funciona nuestra mente. Es decir, continuamente nuestra mente está proyectando representaciones, objetos mentales, experiencias, pensamientos, emociones, proyecciones. Exactamente igual. Y nuestra ignorancia, esa ignorancia que en sánscrito se llama maya, esa confusión, que según los budistas es la raíz del sufrimiento humano, esto lo dijo Buda en un discurso, el propio Buda, el discurso de las 4 nobles verdades. Esa es la experiencia también, que cotidianamente nos sucede. Es decir, nos hemos identificado con nuestras proyecciones mentales, nos hacemos uno con nuestros pensamientos, nos hacemos uno con nuestras emociones, nos hacemos uno con la experiencia de esta individuación concreta que soy yo, con este vehículo que encarna la presencia de Dios en el mundo. Pero estamos tan identificados con este vehículo que no vemos otra realidad. Eso es maya en sánscrito. Esa confusión es maya. El identificarnos con el vehículo. Es cierto que habitamos en este cuerpo. Es cierto que tenemos emociones y son maravillosas. Y son lo que da color a nuestra vida. Es cierto que tenemos pensamientos, que generamos pensamientos y es el camino de fecundidad humana en tantos campos. Pero sencillamente nos hemos identificado con eso como si no hubiera otra realidad. Todo eso en realidad es el vehículo de la presencia de Dios. Por tanto, la atención nos ayuda a observar nuestros pensamientos, a observar nuestras emociones y a no identificarnos con ellos. Esa es la actitud del silencio. Ese es, decía antes, tal y como yo lo veo, el gran principio de sabiduría. Se trata, por tanto, de permanecer atentos. Os pongo otro ejemplo, intentando aterrizar aún más lo que acabo de decir de los Lumière. Imaginaos una emoción cualquiera, algo que os suceda frecuentemente. Por ejemplo, la angustia, por ejemplo, el miedo, por ejemplo, la rabia, lo que queráis. Tomemos una emoción, el miedo, por ejemplo, porque era lo que sucedió también a aquellos espectadores del Gran Café de París. Cuando experimentamos el miedo, en realidad lo que hay un desencadenante externo puede ser un pensamiento, que puede ser algo que observamos, algo que nos dicen, un desencadenante externo, que pone en marcha en nosotros toda la dinámica de esa emoción. Pensamientos contagia al cuerpo y se producen emociones. Bueno, lo habitual es que estemos tan identificados con esa emoción que yo soy el miedo, yo me convierto en el miedo, yo me hago el miedo. Es decir, no hay más realidad para mí en ese momento que la del propio miedo. Y lo que hago en ese momento es intentar escapar del miedo, intentar solucionarlo. Bueno, a veces se nos invita a intentar oponer pensamientos de signo contrario. No, piensa usted en otra cosa, entrégase. Bueno, puede que en un momento de crisis funcione, pero si está ahí seguirá apareciendo. Si en ese momento somos capaces
de permanecer en silencio, de permanecer atentos, de permanecer en ese foco, en esa mirada que es nuestra propia atención, descubriremos que no somos ese miedo. Descubriremos que esa locomotora de la proyección pasa sin tocarnos, porque yo no soy mi miedo. En el momento en que puedo tomar distancia de mis pensamientos y de las emociones, en el momento en que identifico que mi vida es sobre todo una mirada, un foco, una conciencia, en ese momento las emociones, todas estas emociones que tanto complican nuestra vida, van desapareciendo. De nuevo Simone Weil, fijaos lo que dice sobre esta cuestión. Dice, tratar de enmendar los errores por medio de la atención y no por medio de la voluntad. Fijaos, justo lo contrario de lo que nosotros hacemos. Nosotros intentamos cambiar nuestras emociones, intentamos cambiar las representaciones mentales a la fuerza de voluntad, a fuerza de generar otras emociones u otros pensamientos que siguen expuestos. Simone Weil dice lo contrario. Atención, no voluntad. Llevad la atención a lo que está sucediendo. Ese es el camino de la sabiduría. Pero nosotros hacemos lo contrario. Nosotros entablamos una guerra permanente con nosotros mismos. Es decir, soy de una manera y aspiro a ser de otra. Soy perezoso y quiero ser diligente. Soy egoísta y quiero ser generoso. Y me mantengo en una permanente guerra contra mí mismo. La cuestión es que nos jugamos mucho en eso. Es algo muy serio. Porque si nos pasamos la vida peleando con nuestra propia realidad, con la realidad concreta, seguramente vamos a permanecer incrustados, encajados en el mundo de la forma, de la materialización concreta, de la individuación concreta que yo soy. Y seguramente la presencia de lo divino, la presencia de lo eterno en nosotros pasará desapercibida. Porque para experimentar lo eterno, para experimentar la presencia de Dios, es preciso que descubramos que las representaciones mentales no agotan nuestra realidad, nuestra vida. Que hay un universo infinito en nuestro interior. Que hay un universo que abarca toda la plenitud, toda la dicha y todo el amor de Dios. Y si permanecemos enredados en las pequeñas luchas cotidianas, nos pasará inadvertido. Así lo dice una autora actual, María Cordy. Dice, desear que las cosas sean de otra manera es ignorancia. Lo que es, aquí y ahora, esto y ninguna otra cosa. Lo que cuenta es cómo te tomes lo que ocurre, no lo que querrías que ocurriera. No ver, porque no se acepta lo que es, lo que ocurre, y querer otra cosa, es una de las principales fuentes de desgracia y es capaz por sí solo de bloquear el camino. Fijaos lo que nos jugamos todo ahí. Es capaz de bloquear el camino, el hecho de seguir enredados en la trama de representaciones mentales, nos jugamos mucho en ello. Bueno, yo no sé cómo vamos a decir. Vale. Bueno, ahora voy a intentar expresar esto mismo en cristiano, utilizando los términos que nos son más familiares a nosotros, los términos de nuestra propia tradición, de nuestro propio camino de fe. No porque sea el mejor, o no sé si es el mejor o no, pero es lo que nos resulta propio. Por tanto, creo que es posible que sea más inspirador para nosotros. El silencio, la atención, no es otra cosa, decía antes, que una invitación a cristificarnos, a configurar nuestra vida desde Cristo, desde la experiencia del Dios encarnado. En definitiva es eso, la experiencia del Dios encarnado. Eso es el Cristo interior. Hay un jesuita muy conocido, Javier Meloni, que habla del Cristo interior. Su libro quizá más conocido se llama El Cristo interior. Esa es la experiencia. La experiencia del Cristo interior no es otra cosa que descubrir el misterio de la encarnación en mí mismo, descubrir la presencia de Dios que se encarna en mí mismo. Y esa es nuestra vocación también, la llamada cristificación, la llamada a configurar nuestra vida desde Cristo, desde la presencia de ese Cristo interior. Porque el silencio nos remite a nuestra dimensión divina. Y el silencio nos permite experimentarla. Y nos permite hacernos transparentes a ella. Esa es la cosa. En el Zen se dice que lo que vamos haciendo en el silencio es ir puliendo esa vasija que somos nosotros, que es nuestra propia individuación, hasta
hacerla transparente. Esa es la cosa. Esa es la experiencia del silencio. Seguir puliendo, puliendo y puliendo hasta hacernos transparentes a esa luz que nos habita. Eso es cristificarse. ¿Sabes? El modo, también lo decía Simón Weil, de irnos volviendo cada vez más el rostro humano de Dios. Y seguramente esa sea nuestra gran tarea en la vida, nuestra única vocación, no solo la cristiana, es la vocación humana, el volvernos rostro humano de Dios. Es abrazar esa otra dimensión que hemos dejado en penumbra y que es la ruaj, el aliento de Dios. Bueno, esto suena muy grandilocuente, pero en realidad es algo extremadamente sencillo. Para expresar esta sencillez me gustaría citar un pasaje de una religiosa, de una de las órdenes benedictinas de Inglaterra. Hay muchísimas órdenes de inspiración benedictina en Inglaterra, que es las religiosas de Stanbrook, y dice así esta cita. Dice ella: no tenemos una gran teoría, no tenemos un sistema perfecto. Simplemente, cada mañana abrimos nuestros ojos a la luz que proviene de Dios. Fijaos, abrimos nuestros ojos, atención por tanto, a la luz que proviene de Dios y confiamos en que dicha luz transforme nuestra manera de ver. Es tan sencillo como eso. Es la actitud sencilla y cotidiana de estar atentos, de abrirnos a la dicha cotidiana de la existencia, a la experiencia cotidiana de Dios en nuestra vida. Una actitud sin la cual sería muy difícil pasar adelante. Es el deseo esencial que ha puesto en camino millones de personas a lo largo de la historia, que tiene que ver con esa herida de la memoria que decían los sufíes. ¿Y qué tarea nos corresponde a nosotros? ¿Es algo que nosotros conquistamos? ¿Es algo que nosotros llevamos a término? Bueno, pues sobre eso hay una cita muy inspiradora del hermano Roger de Tessé. El hermano Roger de Tessé, que era un alma de silencio, lo describe maravillosamente. Dice: cuando llegue el tiempo de silencio, te pido que adoptes tu posición favorita para la oración y luego, habiendo solicitado el auxilio del Espíritu Santo, que te contentes con esperar con paciencia, esperanza, amor y anhelo. Trata de descubrir que eso es lo único que puedes hacer por tu cuenta. Dios debe hacer el resto. Contémplate a ti mismo como la tierra sedienta que mira al cielo, esperando pacientemente que caiga la lluvia. Tú solamente puedes esperar. Bueno, supongo que todos habréis visto un campo recién sembrado. Cuando se siembra un campo, una parcela, está absolutamente vacío, no hay nada, está la tierra, pero no aflora nada, no hay todavía ningún asomo, nada, ningún brote. Y sin embargo, está colmada de plenitud, está colmada de fecundidad, está colmada de vida, de una vida con promesas todavía, pero colmada de vida. Bueno, pues eso es lo que dice Roger de Tessé, que es un corazón de silencio. Es el corazón que aguarda la llegada de la lluvia, que aguarda atento, si queréis, que aguarda vigilante la llegada de la lluvia. Y es así como se alumbra la posibilidad de encuentro con, como dice San Agustín en las Confesiones, con aquel que es más íntimo a mí que yo mismo. Y fijaos que esa frase tiene mucho contenido, que significa que Dios es más íntimo a mí que yo mismo. Y seguramente tiene que ver con lo que estamos diciendo. Seguramente tiene que ver que lo esencial, que lo genuino, que lo esencialmente propio de cada uno de nosotros es la experiencia de Dios. Y no es tanto el accidente concreto, digo accidente en sentido respetuoso, el accidente concreto de mi cuerpo, de mi mente, de mis emociones, de mis expectativas, de mis anhelos, de mis fobias, de lo que aspiro a ser o hacer. Es mucho más que eso. La presencia de Dios es más íntima a mí que mí, más íntima a mí que toda mi representación, mi concreción, mi individuación. Por tanto, creo que esa es la experiencia central de toda tradición espiritual, el encuentro con esa dimensión de lo divino, porque es el amor divino que nos sostiene, es la totalidad, la conciencia universal, la presencia del Dios de la vida que se va expresando a través de nosotros. Somos la danza de lo divino, somos el rostro humano de Dios, y eso somos.
sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu habita en vosotros. Ya entrando en la recta final ya de esta comunicación, me gustaría también leeros algo que dice un poeta andalusí, por tanto medio paisano nuestro, aunque más de la zona oriental, de la zona de Murcia, que es Ibn Arabi, un poeta del siglo XII, que en un diván, en una colección de poemas, que como se llama, la colección de poemas árabes se llaman así, diván, un diván que se llama El libro de las teofanías, contiene un poema que a mí me parece sencillamente sublime. En ese poema, Ibn Arabi pone las palabras que voy a leer, los versos que voy a leer, los pone en boca de Dios. Y dice así: con cada ola que mi océano barre la orilla en que te hallas, voy a tu encuentro. Y te llamo sin cejar nunca en mi empeño, porque infinita es mi paciencia e inexorable es mi determinación. Escuchas el rumor de mi voz, admiras el poder de mi corriente, sientes que te acaricia la profundidad de mis vientos. Pero te percatas de la espuma. En verdad no soy más ni ola, ni rumor, ni viento. Soy la espuma que brota de la cresta de la ola y que desaparece de inmediato ante tus ojos. Búscame, pues, en la espuma. Y si eres de los valientes, zambúllete en mi océano, aunque no esperes emerger de nuevo a la superficie, porque perderás completamente tu forma y te disolverás en mí. Serás entonces gota entre las gotas de mi ser. Luego te resucitaré desde mis profundidades y te haré que brotes como espuma sobre la cresta de mi ola. ¿Qué sería del mar sin las gotas? No sería el mar. ¿Y qué sería de las gotas sin el mar? Se evaporarían al instante. Ese es el misterio de la encarnación. Somos gotas del mar de lo divino, somos expresión de lo divino en nuestra vida concreta, en nuestra individualidad concreta. El rostro y el nombre de cada uno de nosotros son, dice el poeta, como la espuma de la cresta de la ola, sustentada por el agua, nutrida por el agua, sostenida por la presencia del océano. Esa es nuestra vida. Y ese es el misterio que se contempla en el silencio. Vuelvo a decir, es contemplar el misterio de la encarnación, del Dios que se encarna en cada uno de nosotros. Todos y cada uno de los que estamos aquí somos justamente eso. Somos gotas en el océano inmenso de Dios. Quizá nuestra única tarea en la vida, sea la de descubrir nuestra identidad. ¿Quiénes somos? Pero ¿quiénes somos de verdad? Es el viejo lema del templo de Apolo en Delfos, ese gnótise auton, conócete a ti mismo. ¿Quién soy yo de verdad? Esa es la pregunta a la que el silencio nos responde sin palabras. Somos imagen y semejanza de Dios. Por eso nuestro camino de oración no consiste en otra cosa que encontrarnos con nuestra identidad más querida, cristificarnos, configurarnos en Cristo. Para eso es muy importante dejar de ver a Jesús como una presencia externa a nosotros y experimentar la pérdida de Jesús. Esto en los ejercicios espirituales, experimentar la pérdida de Jesús es propio de tercera semana. Tercera semana es experimentar el vacío, la soledad, la carencia, la ausencia de Jesús. Pues sin experimentar la ausencia de Jesús, y en ese camino también, en esa mistagogía que son los ejercicios espirituales, también se nos orienta a vivir la experiencia de la unión con Jesús, del encuentro con Jesús, que culmina en la contemplación para alcanzar amor, pero que necesariamente tiene que pasar por el abandono, por esa experiencia de kenosis, de abandono, de despojo, de vacío de la presencia de Jesús. Por eso dice Jesús en el Evangelio de Juan: os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no vendrá a vosotros el Espíritu. Es decir, necesitamos experimentar la pérdida de Jesús para no percibir a Jesús como alguien que está fuera de nosotros, que es distinto a nosotros, distante a nosotros. Es decir, en tanto sigamos experimentando a Jesús como alguien externo a nosotros, aferrados a esa visión como un objeto de nuestro pensamiento, no podremos hablar de presencia en nosotros. No podremos, por tanto, descubrir nuestra profundidad en Él y con Él en todo lo creado.
Por eso es esencial experimentar esa pérdida. Yo quisiera terminar esta charla con una oración de un jesuita, Ifragán, que apareció en un libro publicado en Orfea, se llamaba Plenitud y Vacío, y creo que puede servir de inspiración. Es con esta oración con la que quisiera terminar. Dice así: Señor, comienzo la gran aventura. Te encontraré al final del camino, pero ahora te dejo, sabiendo que tú estás en mí mucho más de lo que estás cerca de mí o conmigo. Parecerá que te olvido. Muy al contrario, dejándote al borde del camino, manifiesto que creo que tú estás presente en mí, en lo más profundo de mi ser. Parece que te dejo, pero hago un acto de fe absoluta en tu presencia en lo más íntimo de mi ser. Esta presencia en la cual creo, espero, Señor, que me la harás vivenciar al final del camino, del vacío, de la noche y del silencio.